Desde peso crucero hasta los pesos pesados, invicto, imparable y con la hazaña de campeón indiscutido, en 2 categorías distintas. Esta no es solo la historia de un boxeador, sino de una leyenda viviente. Desde dominar el peso crucero hasta destronar al temible Tyson Fury, Usyk ha desafiado cada pronóstico y ha hecho historia en el boxeo moderno. Hoy descubriremos cómo este guerrero ucraniano se ha convertido en el mejor libra por libra para muchos en la actualidad y uno de los pocos en conquistar casi lo imposible, ser campeón indiscutido en 2 divisiones. Oleksandr Usyk nació y creció en Ucrania, en un país marcado por dificultades económicas y políticas, pero él vio el boxeo como su vía para salir adelante. Desde sus primeras peleas amateurs, Usyk mostró un estilo único, una combinación de inteligencia y habilidad extraordinaria para controlar el ritmo del combate. A diferencia de otros boxeadores que se concentran en el poder o la resistencia, Usyk se destacaba por su capacidad para adaptarse y encontrar soluciones en pleno combate, desarmando a sus rivales con su técnica y lectura del combate. Desde su época amateur, su talento era evidente. En los Juegos Olímpicos de Londres 2012, en cuartos de final venció al que hoy es campeón invicto e indiscutido en peso semicompleto, Artur Beterbiev, para posteriormente ganar la medalla de oro, demostrando que estaba destinado a convertirse en una leyenda. No fue casualidad que dominara el boxeo amateur, y su transición al profesionalismo fue un éxito casi inmediato. Sus primeras 9 peleas como profesional las ganó por nocaut. En 2018, Usyk se embarcó en el torneo de la World Boxing Super Series en la categoría de peso crucero. Durante ese torneo enfrentó a grandes campeones como Marco Huck, Mairis Briedis y Murat Gassiev, a quienes derrotó para convertirse en el campeón indiscutido de los 4 cinturones. En cada combate, Usyk no solo mostraba su técnica, sino su capacidad para desarmar a cualquier oponente sin importar el estilo o la fuerza del rival. Fue el primer campeón indiscutido en la historia del peso crucero en unificar los 4 cinturones en la era moderna. En su última pelea como crucero, derrotó a Tony Bellew con un brutal knockout en el 8º asalto, consolidando su lugar como uno de los mejores peso crucero de la historia moderna. Con su éxito en el peso crucero, Usyk decidió embarcarse en un desafío aún mayor: dar el salto a la categoría de peso pesado. Pocos peleadores se atreven a dar este paso con éxito, pero Usyk no es un peleador común. Al subir de categoría, muchos dudaban si podría igualar su rendimiento ante rivales de mayor peso y poder. Sin embargo, en su primer combate de peso pesado, derrotó a Derek Chisora en 2020, mostrando que estaba listo para competir en una nueva división. El peso pesado es conocido por la fuerza de sus peleadores, pero Usyk traía algo diferente, un estilo técnico y preciso que desconcertó a sus oponentes. El verdadero desafío llegó en 2021, cuando Usyk enfrentó a Anthony Joshua, el entonces campeón de peso pesado de la AMB, FIB y OMB. Joshua, con una ventaja física significativa, representaba una de las pruebas más grandes para Usyk. A pesar de la desventaja en tamaño y fuerza bruta, Usyk se impuso con su habilidad táctica y velocidad, llevándose la victoria por decisión unánime. La pelea fue tan impresionante que, en la revancha de 2022, Joshua intentó ajustar su estrategia, pero Usyk demostró nuevamente su superioridad, derrotándolo por segunda vez. Este triunfo consolidó su posición como uno de los mejores pesos pesados del momento y lo acercó a un nuevo sueño: convertirse en el campeón indiscutido de los pesos pesados. Después de su victoria contra Joshua, Usyk enfrentó a otro retador peligroso: Daniel Dubois, un peleador de 25 años con una pegada devastadora y un futuro brillante. La pelea entre Usyk y Dubois fue intensa. Desde el inicio, Dubois trató de usar su fuerza para imponerse, pero Usyk, con su experiencia y habilidad táctica, lo desarmó con precisión, conectando golpes limpios y esquivando los ataques de Dubois.
Aunque Dubois logró poner en aprietos a Usyk en varios momentos, el ucraniano demostró por qué es un campeón completo y se llevó la victoria por nocaut en el 9º round, consolidándose al derrotar a un peleador del calibre de Dubois en su momento más peligroso. La culminación de su carrera llegó con el combate de 2024 frente a Tyson Fury. Este fue el combate que definiría al campeón indiscutido de los pesos pesados. Fury, invicto y con una notable ventaja de altura y alcance, representaba el mayor desafío de la carrera de Usyk. Con esta pelea, Usyk tenía la oportunidad de hacer historia una vez más y de dejar claro que podía vencer a cualquier rival, sin importar sus características. Fue una pelea épica en Arabia Saudita, donde Usyk desplegó una táctica maestra. A lo largo de los 12 asaltos, mostró su habilidad para adaptarse al estilo de Fury. Y, en un combate cerrado, logró llevarse la victoria por decisión. Con esta victoria, Usyk no solo venció a Fury, sino que le arrebató el invicto y se convirtió en el campeón indiscutido de los pesos pesados, siendo el primer boxeador moderno en ostentar los 4 cinturones en la división crucero y pesado. Pero ¿qué hace especial a Usyk? Más allá de sus títulos y victorias, hay cualidades únicas que lo diferencian de cualquier otro boxeador. Usyk se desplaza en el ring con una agilidad increíble, como si fuera un peso ligero, algo que no se espera de un boxeador pesado. Su capacidad de moverse y cambiar de ángulo constantemente descoloca a sus oponentes, que no logran mantener el ritmo ni encontrar un blanco fijo. En peleas largas, donde otros comienzan a mostrar signos de agotamiento, Usyk sigue siendo preciso y letal. Además, su versatilidad y capacidad de adaptación son extraordinarias. A lo largo de sus combates, se le ha visto ajustar su estrategia y cambiar su estilo en tiempo real, convirtiéndose en un problema sin solución para sus rivales. En cuanto a su precisión, Usyk no necesita lanzar muchos golpes para hacer daño. Cuando conecta, lo hace con intención y una precisión quirúrgica que ha desarmado a algunos de los mejores de la división. Su capacidad para mantener la calma en momentos de presión y su disciplina para seguir una estrategia compleja lo convierten en uno de los boxeadores más completos y fascinantes de su generación. Para sus oponentes, enfrentarlo no es solo un desafío físico, sino un reto mental, ya que Usyk juega con la mente de sus rivales, llevándolos a caer en su juego. Al mirar la carrera de Usyk, no queda duda de que estamos ante uno de los grandes del boxeo moderno. Medalla de oro olímpico, con récord profesional actual, de 22 peleas sin derrotas y 14 knockouts. Es un testimonio de su dominio en el ring y de su lugar como uno de los mejores libra por libra en la actualidad. El boxeo no ha visto muchos campeones indiscutidos, y menos aún a alguien que lo logre en 2 divisiones. Oleksandr Usyk no solo ha sido un campeón, ha sido un símbolo de disciplina, inteligencia y dedicación. Su historia es una inspiración, una muestra de lo que se puede lograr con talento y trabajo arduo. Usyk, actualmente por su edad, está en la etapa final de su carrera. Veremos qué combates nos tenga en un futuro, pero independientemente de lo que nos pueda regalar, ya ha escrito su historia en el boxeo y su legado será recordado como el de un campeón que nunca se rindió, que enfrentó a los mejores sin importar peligrosidad o tamaño. Es de los boxeadores que no rehúye enfrentar a los mejores, en una época donde los campeones evitan pelear con los mejores, cuidando su récord. Un verdadero gladiador de nuestros tiempos. Si quieres saber además de Usyk, quiénes son los otros 2 boxeadores en la historia, que han logrado ser indiscutidos en 2 categorías, en la era de los 4 organismos, tienes que ver los siguientes videos. Hay que dar clic para verlos.